En la España de Sánchez mienten ya hasta las agencias públicas. Mienten hasta los del tiempo. Hace unos meses la EMET pronosticó un invierno más seco y cálido de lo normal. Qué gracioso, asómate a la ventana. Ahora la agencia asegura que ese pronóstico nunca existió y que se trata solo de un bulo. Dios santo, la fachosfera meteorológica ya está aquí. Veamos qué dijeron en noviembre. Cito a la EMET. Hay un 70% de probabilidades de que el invierno sea más cálido de lo normal en España y hay un 40% de probabilidades de que sea más seco de lo normal, frente a un 25% de que sea más lluvioso. O sea, dijeron que hay un montón de probabilidades de que sea más cálido y más seco de lo normal. El bulo se lo ha llevado la riada. La marmota Phil ha confirmado que el invierno durará 6 semanas más. Fíjate cómo se han puesto las cosas en España, que me fío más del pronóstico de la sombra de Phil que de un organismo meteorológico que depende del Ministerio de Transición Ecológica, el mismo ministerio que nos dejó a oscuras el pasado mes de abril y que a punto estuvo de repetir la hazaña la pasada semana. Por lo demás, hay rumores de que Estados Unidos va a confirmar pronto la existencia de extraterrestres. Es extraño, porque es la primera vez que hay esos rumores. Supongo que no te los hemos encontrado nunca. El problema es cómo hacemos cuando vengan a España para explicarles lo de aquí. Que tenemos luz de milagro, que predecimos el tiempo peor que en los años 60 y que no se les ocurra coger un tren para hacer turismo por España. Que tú le enseñas a un extraterrestre en nuestro sistema ferroviario y se le caen las antenas al suelo. Que te dice el tío, nada, mira, casi mejor me voy a ir en avión. Sí, hombre, señor extraterrestre. No me dejan a mí entrar con un bote de champú y vas a pasar tú el control de seguridad del aeropuerto siendo verde, viscoso, con 4 brazos y con los ojos a 1 metro de la cabeza. Hay un montón de gente que está convencida de que nos gobiernan extraterrestres disfrazados. No es broma, hay muchísima documentación en la web sobre esta teoría. Así que solo faltaba que Sánchez fuera un marciano. Bueno, en cuanto a la de Óscar Puente no cabe duda alguna sobre su continuidad evolutiva. En fin, amigos, 6 semanas más de invierno, la EMET sigue fallando como escopeta de feria, el gobierno miente y Estados Unidos está a punto de confirmar la existencia de los extraterrestres. Efectivamente, el día de la marmota. Bienvenidos al búnker. Bienvenidos al búnker de Popes 80 en este martes 3 de febrero de 2026. En unos instantes recibiremos la visita de Alejandro Díez Garín, líder de Los Flechazos y Cooper y el gran promotor de la cultura mod en la música española. Desde que abandonó la música activa en 2019 ha estado trabajando en un proyecto precioso, la Fundación Club 45 y en concreto en su sede, el Archivo de la Era Pop, un espectacular museo del pop situado en un pequeñísimo rincón leonés muy cerca de Astorga, con una programación cultural y musical fascinante y que se ha convertido en centro de peregrinación para los melómanos de toda España. Enseguida charlamos con Alex, pero antes vamos a abordar nuestro tema de actualidad de la semana, que surge de una investigación exclusiva de Popes 80 sobre cómo Silicon Valley se ha convertido en un hervidero de sectas racionalistas. Comenzamos, pero antes recuerda suscribirte a Popes 80 en YouTube, síguenos en Instagram, en Twitter, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están en popes80.com y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate aquí con nosotros, aquí abajo, en el búnker. Empezamos. Durante años en Silicon Valley ha operado un ecosistema cerrado de organizaciones vinculadas a la investigación en inteligencia artificial que combinaban racionalismo extremo, miedo apocalíptico a que una inteligencia artificial maligna destruyera el mundo y técnicas de presión psicológica intensiva. El caso más visible es el de la secta Los Ticianos, una secta liderada por Jack Cid Lasota y hoy juzgada por varios asesinatos, pero una nueva investigación exclusiva de Popes 80, además de las que ya te hemos venido ofreciendo estos meses atrás sobre Los Ticianos, pues una nueva investigación demuestra ahora que su grupo no es el único que ha salido del entorno del epicentro tecnológico mundial. Es decir, hay más organizaciones de corte sectario que cumplen todas las características de una secta y que han dejado terribles secuelas en algunas de sus participantes. La SOTA se formó en organizaciones como el MIRI y el Centro de Racionalidad Aplicada, financiadas durante años por los grandes líderes tecnológicos. En estos entornos se promueve todavía hoy la idea de que la IA mal alineada podría exterminar a la humanidad y de que solo un pequeño grupo de personas está capacitado para evitarlo. Y
por supuesto ese grupo eran ellos, los elegidos, los reclutados. Esto se lo contaban a grupos selectísimos de jóvenes talentos, muchos de ellos con altas capacidades. Y muchos de ellos han estado también implicados en el desarrollo de las aplicaciones de IA más populares del momento, las que estamos usando ahora mismo. Exmiembros de estos grupos describen prácticas extremas para tratar de potenciar sus facultades mentales al máximo. Les hacían trabajar habitualmente con escenarios de destrucción masiva, tortura y extinción humana. Trabajaban bajo la coacción constante de estar contra el reloj, sabiendo que salvar a la humanidad estaba en sus manos si conseguían llegar a tiempo. Varios de los captados en estas sectas desarrollaron después episodios psicóticos, tuvieron que ser hospitalizados o incluso terminaron recurriendo al suicidio. Una ex empleada del MIRI declaró haber llegado a creer que podía provocar ella sola, con ayuda de una IA, la Tercera Guerra Mundial. Otra explicó que pensar en tortura infligida por una superinteligencia artificial formaba parte de su trabajo cotidiano, de cada día. Estas dinámicas alcanzaron su forma más radical en Levinas Research, una organización fundada inicialmente por Peter Thiel. Allí, trabajo, vivienda y exploración psicológica se fusionaban bajo jerarquías internas rígidas. Los supervisores actuaban al mismo tiempo como jefes y terapeutas. Se realizaban sesiones de depuración mental de hasta 6 horas. Exmiembros describen disociación, fragmentación psicológica y terror constante. La conexión con los ticianos es directa, aunque su peculiaridad, la de los ticianos, era ese triple eje entre veganismo, transexualidad y racionalismo. Su líder, la Sota, tomó estas técnicas y las aplicó sin ningún control externo. El resultado fue un grupo completamente aislado, con miembros que rompieron con sus familias, falsificaron identidades y, al menos en 2 casos, fingieron su propia muerte, como desvela hoy el reportaje de Popes 80, en el que podéis ver el obituario fingido e incluso mensajes de condolencia de otros miembros de la propia secta. Uno de ellos simuló su suicidio en 2021 para desaparecer del radar legal, aunque fue detenido un año después tras intentar asesinar a su casero con una espada. Mientras avanzan los juicios contra los ticianos, emerge esta red de organizaciones que normalizó la idea de que ante una amenaza futura, los límites psicológicos, éticos y legales podían ponerse en suspenso. Algunas de estas organizaciones envueltas en polémicas también por abusos sexuales han echado el cierre, pero las ideas destructoras que impulsaron su creación siguen siendo el núcleo intelectual racionalista que todavía domina culturalmente Silicon Valley. En fin, no os perdáis el reportaje completo y toda la información y los documentos en popes80.com, y ahora nos vamos a charlar con Alex Cooper. Mis queridísimos amigos del búnker, hoy tenemos un invitado muy especial. Siempre se dice, pero es que esta vez lo decimos de verdad. Hoy nos visita Alejandro Díaz Garín, Alex Cooper, historia viva del pop español. En fin, para mí es una entrevista muy especial. Tengo que decirlo, yo creo que ya te lo he contado en alguna ocasión. Bueno, bienvenido al búnker, querido Alex. Muchas gracias, encantado. Yo creo que ya lo he contado en alguna ocasión, pero Alex tiene el dudoso privilegio de ser, creo, si no me falla la memoria, el único tío que me ha hecho llorar en un concierto, cosa que llevo fatal, que fue, creo que recordarás ese concierto, Alex, la gira de despedida, tu gira de despedida de los escenarios, el año 2019, en el Pantalán de La Coruña, uno de los últimos conciertos de la gira, la última vez que actuabas en mi ciudad, en La Coruña. Hacia el final aguantamos todos bastante bien el tipo, a pesar de que aquello fue un ejercicio de nostalgia bastante terrible, pero bueno, pero hacia el final creo recordar que te quedas solo en el escenario, esto ya me falla la memoria, y empieza a sonar Luces Rojas de Los Flechazos y empiezas a cantar aquello de que, en fin, de que te vas de alguna manera, ¿no? De que hay que irse en otra dirección. Y aquello, claro, yo un poco emocionado, como me da vergüenza, me fui para atrás, pero es que en el recorrido hacia el final vi que no era el único que estaba moqueando como un capullo. En fin, aquello fue un concierto muy especial. Me imagino que todos los conciertos de aquella gira fueron especiales para ti, ¿no? Muy especiales, muy emotivos todos, y sí que es verdad que eran despedidas constantes, una detrás de otra, porque esa última vez en La Coruña era importante, la última vez en Gijón al día siguiente o a los 2 días también lo fue. Bueno, fue tremendo. Yo estaba siempre dudando si sería capaz de aguantar el tipo encima del escenario, porque que llores tú en mitad de la penumbra rodeado de gente es una cosa, pero que haga yo el ridículo delante de todo. Sí, claro. Al final lo aguanté.
Bueno, aquí ya habías tenido un momentazo, esto me acabo de acordar ahora. Aquí ya habías tenido un momentazo, no sé si unos años atrás, en un concierto en La Coruña, en la placita esta de la iglesia, de cómo se llame, no me sale el nombre de la iglesia, que se te rompió el botón del pantalón, que eso fue maravilloso, no sé si te acuerdas tú de esa. No, eso no me Ostras, eso fue acuerdo. maravilloso. Es que Aparte, lo petamos, lo petamos. había tenido el problema este, no sé si Lenny Kravitz, uno de estos, y Sí. entonces al poco tiempo te pasa a ti, y entonces, joder, subes como incómodo al escenario en unos visas o algo, y digo, ¿qué coño hace? Y claro, lo mejor en esos casos es contarlo, que es lo que dices tú, te digo, bueno, lo voy a contar a ver si no se me baja más aquí. Y el final de la actuación con una tensión terrible, ¿no? Bueno, oye, pronto vamos a hablar de todo aquello, ¿no? De los años de rock, de pop, de electricidad. Pero antes de nada, yo quiero que le expliques a nuestra gente bien cómo es y cómo surge esa maravillosa idea de convertir un pueblo de algo más de 400 habitantes en un centro de peregrinación obligada para todos los amantes del pop, ¿no? Cuéntanos bien qué es la Fundación Club 45 y este maravilloso archivo y museo del pop. Es un proyecto muy ilusionante que hemos creado en la provincia de León, en un pequeño pueblo donde estamos ahora, Santa Colomba de Somoza, en una comarca que se llama La Maragatería, una comarca perdida, olvidada, hasta cierto punto abandonada también por las instituciones, cerquita de Astorga, y era mi ilusión devolver a la provincia de León todo lo que me había dado y generar un movimiento especial. Tantas veces oímos hablar de la España vaciada, pero al final dices, ¿quién va a hacer algo? Pues como somos Quijote, pues me ha tocado. Entonces, es verdad que dices un pueblo de poco más de 400 habitantes, todo el municipio, las 18 poblaciones, porque en realidad en Santa Coloma de Somoza no hay más de 75 personas censadas, fíjate. Y aquí hemos creado un espacio con la intención de que cuando la gente entre dentro de lo que llamaban la Casa de las Maestras, que es la sede de la Fundación 45, todo el mundo diga, ¿y esto cómo es que está en Santa Coloma en vez de estar en Oslo, en Helsinki o en Oporto? Pues esa manera de dignificar la cultura pop es la que nos ha llevado a crear un centro en el que tenemos una parte museográfica, una colección museística, que es lo que yo he estado acumulando a lo largo de los años, dedicado a investigación sobre el pop de los años 60. Y luego tenemos una segunda parte, un segundo espacio, donde hay una cafetería con un escenario, una sala multiusos, con una salita de exposiciones temporales, con un aula para hacer actividades. Y como ya sabíamos desde el principio, porque tenemos experiencia en esto, pero también conocemos otras experiencias. Como ya sabíamos que un museo en el medio rural puede convertirse en un cementerio, nos hemos lanzado de cabeza a hacer un montón de cosas cada semana para que la gente tenga una excusa para acercarse a Santa Columba de Somoza a vivir. Qué bueno, qué maravilla. Entiendo que hay un espacio también amplio e importante dedicado a tu propia historia musical, a cosas de Cooper y de los flechazos, ¿no? Bueno, no tanto. En realidad, algunos fanáticos, algunos seguidores, cuando llegan aquí, yo pensaba que era un museo sobre los flechazos. Y sí que hay muchas referencias y todo el paseo por el museo que está dedicado al beat, a la música pop de los años 60, hay siempre referencias al repertorio de los flechazos, a mi historia personal, a los viajes, a las giras, sí que están ahí. Y luego también había que alimentar un poquito el personaje y entonces en el patio de bienvenida hay una vitrina grande dedicada a Cooper y a los flechazos, donde está mi lambreta, amplificadores, ropa, guitarras, muchos pósters y algunos recuerdos. Pero los flechazos planean, y Cooper planea sobre este proyecto, siempre están sonando en la cafetería de vez en cuando, vienen amigos, alguna vez me lían más de la cuenta y me tengo que subir a cantar una canción con ellos al escenario, eso suele pasar, pero la idea es hacer algo basado en la cultura, basado y en la importancia que ha tenido eso en León desde los años 60, es la justificación que tenemos. De hecho, en mi tesis yo defiendo con ahínco que el beat, la música de los años 60, es cultura tradicional leonesa.
Llevamos aquí escuchándolo 60 años con esa influencia de los salvajes, de los canarios, de los Beatles, de los Who, de los Small Faces, el Purple Wing, los flechazos, los cardíacos, los años 60, lo que sea. Esto ya es parte del ADN de León. Por eso tiene sentido que la gente venga a peregrinar aquí a vivir la música pop. Qué bueno. ¿Y has encontrado en todo este proyecto el apoyo institucional que querías? ¿Estás contento con cómo han recibido las instituciones, supongo que el ayuntamiento, en fin, todas las que te rodean, han apoyado para sacarlo adelante? Sí. En parte, yo estoy contento, porque además yo no soy una persona que crea que me tienen que hacer más caso del que le hacen a los demás. Ha habido un apoyo enorme desde el principio y una creencia absoluta en el proyecto desde el Ayuntamiento de Santa Columba de Somoza, que han apoyado, han ayudado a rehabilitar el edificio, han encontrado dinero en fondos europeos, en subvenciones directas para conseguir sacar adelante el proyecto. Y claro, yo entiendo que nosotros ahora lo que tenemos es que demostrar nuestra valía. Tenemos que generar un currículo para que la gente sepa que, bueno, que esto no es un antes y luego ya no pasa nada, que esto tiene que ser un antes y un después en la comarca. Llevamos año y medio abiertos, en año y medio hemos conseguido que vengan por aquí más de 12.500 visitantes al museo, lo cual es una cifra récord impresionante, que yo tampoco sabía que era así, porque no estaba al tanto. El síndrome del impostor me ha perseguido durante muchos meses porque yo nunca he sido director de un museo, yo no tenía esa experiencia. Pero ahora entiendo, ahora que ya conozco el percal, entiendo que sí que es un gran éxito acercar a casi 300.000 personas a un pueblecito desconocido. Y ahora empiezan las instituciones a darse cuenta de la importancia de nuestro proyecto y de la instrumentalización en beneficio de todos que tiene. Hemos recibido premios de medios de comunicación locales, hemos recibido... Bueno, lo acabamos de contar, ¿no? Que hace unos días en Popes 80 el premio que te han dado, efectivamente. Y eso va generando... nos presentamos a todas las subvenciones del mundo. Todavía no hemos usado ninguna claramente, pero nos la hacemos porque yo tengo muchas esperanzas de que sí, porque un proyecto como este, vamos a ver, yo tengo una colección alucinante. Está muy feo que yo lo diga. Las revistas que tenemos aquí detrás, esta es la colección de revistas musicales de los años 60 más completa del mundo. Qué maravilla. O sea, yo no puedo... esto no es una empresa, esto se hace, hay otra motivación, otras convicciones. Entonces yo creo que la gente ya lo está entendiendo y apoyándolo. Bueno, es que es una mezcla, al final se entrecruzan la cuestión del turismo, la cuestión de la cultura. A mí me parece que, lo he dicho antes, lo del centro de peregrinación, y puede sonar un poco hiperbólico, pero es que desde luego lo es. No hay nada así en toda España y desde luego está empezando, que esto también es lo bonito, ¿no? Porque realmente, no sé, ahora mismo no recuerdo en qué año habéis empezado en el archivo. Nosotros hemos abierto la sede el 1 de junio del 2024. Yo llevo trabajando en este proyecto desde antes de ese concierto, desde el 2018-2019. Han sido muchos meses y mucho trabajo. Y ahí está. Oye, esta es una pregunta un poco, en fin, difícil de responder, me imagino, pero yo sé que has tenido, quienes te seguimos en las redes y seguimos a la Fundación en las redes, que por cierto ahora las vamos a pasar por aquí debajo para que te sigan. Vemos que te visita muchísima gente, muchísimos rostros importantes del periodismo musical, de la música, amigos, en fin. Pero quizá tengas algún momento guardado en la memoria o algún visitante guardado que dijeses, joder, esto es el que más ilusión me ha hecho, o ha sido el momento más bonito, o esta actuación que se produjo. Bueno, puedes decir varios para no dejar quedar mal a nadie. Ha habido muchos momentos realmente emocionantes, porque en estos años de preparación, imagínate, yo me estaba relajando, cuando pueda tener a otra persona. A mí casi se me escapa la lagrimilla con la visita de Jesús Ordovás. Con Jesús Ordovás hemos tenido una relación muy cercana, muy intensa, pero también muy larga en el tiempo. Y yo he montado esto para poder recibir a gente como Jesús y poder estar con él un par de días enseñándole el sitio, haciendo de anfitrión y escuchando lo que él tiene que contar. Hubo un momento especial cuando nos acercamos a la vida. Hacemos una cosa que llama, funcionamos por ciclos. En vez de ser cosas sueltas, trabajamos por ciclos.
y hay un ciclo que se llama De la mano de. En el ciclo De la mano de visitamos el museo de la mano del invitado. Y el museo es una excusa para que ellos nos cuenten cosas. Yo le hago una especie de entrevista con el público alrededor y vamos de sala en sala y hablamos. Y él cuenta sus anécdotas. Jesús es divertido. Cuando llegamos a la vitrina de los salvajes, le pedí a un compañero, una persona que estaba aquí conmigo, yo cogí las ventosas, subí el cristal y le pedí que cogiera una postal y que la leyera. Esa era una postal que Jesús me había enviado hacía 25 años, que habría encontrado en su rastro o en su colección personal, que me había escrito con una serie de cosas muy personales, pero era una postal de los salvajes, pues esta la vitrina de los salvajes. Y él no se creyó. Pero eso lo escribí yo, claro, en el instituto. Eso fue muy emocionante. Bueno. Otros visitantes que me han tocado a fibra, por ejemplo, Eddie Clavo, el batería de Caligari, pasamos un fin de semana con él aquí, presentó sus libros y hizo una selección de canciones favoritas en otro título que se llama La Discoteca. Y eso fue muy bonito, muy emocionante, porque Eddie, para mí, igual a él se sorprende, pero a mí los primeros momentos de Caligari me volvían y me gustaban mucho. Y vi conciertos en aquella época y les escuchaba las entrevistas por la radio, y tener esa persona que también sabe tanto de tantas cosas y que te las cuenta de esa manera fue un momento. Y mucha otra gente, claro. Hemos tenido grupos también actuando y debería reconocer que de todas las bandas que había muchas y muy buenas, la que me voló la cabeza es Garballo. Garballo es un grupo liderado por Ignacio Garballo, que era el líder de los Zodiacs, y es otra persona con la que tengo cierta afinidad porque él es de Bilbao, pero acaba viviendo en Villanueva de la Vega, 2000 habitantes. Y con Ignacio disfrutamos un fin de semana en ese proyecto Laboratorio Cultura Pop que hacemos a medias con la revista Mundo Sonoro, y dieron unos conciertos apabullantes, impresionantes. De esos conciertos que tú sales diciendo, ¿y este grupo por qué no es mainstream? ¿Este grupo por qué no le gusta a todo el mundo? Y saldrías a la calle a gritarle, escuchar a Garballo. Sí, te entiendo perfectamente. Qué bueno. Oye, Alex, si me permites, vamos a dar ahí un tremendo salto hacia atrás. Como diría un buen fan de los flechazos, haciendo astillas el reloj por completo, porque quiero desplazarme hasta Alicante, donde naces, y pasas, creo que muy poquito, ¿no? 3 años, me parece, más o menos. Después te vas a San Sebastián en los 70, más tarde a Madrid. Yo creo que si me he aprendido bien tu historia, siguiendo la estela, me imagino la estela profesional de tu padre, Alejandro Díez Tristán, que por cierto, al igual que el mío, también nació en Valladolid. Y después, recorrí varias ciudades hasta terminar en León, ¿no? De Alicante me imagino que casi no guardas recuerdos, pero probablemente sí de aquel San Sebastián de los 70, que por cierto que me imagino que tanto allí como en Madrid te habrá tocado vivir los años de intensificación del terrorismo de ETA siendo muy joven, lo cual condiciona también bastante todo el ambiente y toda la percepción, ¿no? No sé cuáles son tus primeros recuerdos de niñez de San Sebastián, me imagino. Sí, porque, en realidad yo en Alicante no estuve 3 años, estuve 3 meses. Yo viví 3 meses solamente en Alicante. Nací en marzo y al terminar el curso mi familia ya se trasladó a San Sebastián. Mucha gente conoce, yo no es algo de lo que me gusta alardear, pero mucha gente conoce mi trayectoria personal y sabe que mi familia tuvo que salir de San Sebastián porque estábamos amenazados por ETA, mi abuelo y mi tío, en esos momentos de aquellos años. Yo tengo recuerdos entrañables, increíbles de San Sebastián, porque la infancia es una época que te marca para siempre, es el paraíso de la nostalgia y son las raíces tuyas, ¿no? Y mis abuelos, mi abuela era de un pueblo de la montaña que se llama Regi y mi abuelo era de Hernani. Ellos hablaban vasco. Para que la gente se focalice. Claro. Yo he tenido experiencia, yo he ido a tocar con Cooper a San Sebastián y hemos parado en Zarauz a comer con el grupo, porque yo les llevaba de turismo. Vamos a Ullía, y me encontré una especie de mini orfeón que iban cantando de bar en bar canciones vascas que yo no conocía, pero que sentía una cierta pulsión, una cierta nostalgia de lo no vivido. Decía, claro,
estos son mis raíces, y esto es las que me han robado, por otra parte, porque si claro. hubiera seguido allí, a lo mejor hubiera acabado cantando con ellos de bar en bar, ¿sabes? Y entonces mis recuerdos de San Sebastián son del colegio francés, que era donde estudiaba al principio, de Altapeta, que es el segundo colegio ya marianistas, ver jugar a los chavales en la playa, el fútbol playero. Yo era socio de la Real Sociedad en la época mítica de Atocha, de Diego Lasatros, de bueno. López Ufarte, Bonada, jugar en directo, los primeros, y siempre estuve conectado con San Sebastián porque la familia conservó la casa y en verano había una especie de tregua y los que estábamos fuera podíamos volver. Entonces todos los veranos volvía a San Sebastián. Tengo también muchos recuerdos en Dalle, que es en Francia, y en Dalle era donde pasábamos, era nuestra playa. Iba a la playa, entonces allí, y yo había estudiado en colegio francés y hablaba francés, con lo cual yo tengo una familia muy francófila, y entonces eso también lo vivía mucho. Y he conservado amigos y me gusta. Después, bueno, no sé cuánto tiempo estás en Madrid, pero vamos, finalmente donde os establecéis y ya hasta siempre es León, ¿no? Pero... Sí, claro, en Madrid me conecto con la música de refilón, porque yo era pequeño, 12 años, y no podía ir a ningún sitio, a ningún concierto, pero estaba pasando, lo que estaba pasando en el año 78, 79, principios del 80, pues eso llega en el colegio, la primera guitarra, empieza a tocar. Yo estudiaba en el colegio del Pilar, en el barrio de San Juan. ¿Eres pilarista? Soy pilarista. Soy pilarista. Y allí había cierta efervescencia. Y bueno, y aparte yo me pasaba todos los sábados conectado a Aplauso en la televisión española, donde veías a los grupos, veías a los Pistones, veías a los Secretos, y eso ahí descubría los Snacks, descubría los Jam, bueno, y Tequila, que me flipaban, y muchas otras cosas muy comerciales que me gustaban mucho también. Y ahí es mi conexión con la música cercana. Y luego llego a León, llego a una ciudad que no conozco, no estoy seguro, porque yo mi cronología la tengo mucho más que la de los Small Faces o la de los Bulls. No sé muy bien qué año es el 80 al 81, sí, y recuerdo intentar entrar en el equipo de baloncesto, porque yo jugaba baloncesto, porque aunque parezca mentira, de pequeño era alto. Bueno, a ver. Entonces, claro, esto vas a tener que aportar documentos gráficos. Yo jugaba de fútbol, amigo. Qué fuerte. Yo decidí crecer a los 13. Y el caso es que yo intento entrar en el equipo de baloncesto del colegio, en los Maristas de León. No conecto con la gente del grupo. Digo, pues para qué voy a pasar mal. En vez del balón, me tiro a la guitarra. Y esa fue la razón por la que empecé a tocar la guitarra con asiduidad. Y ya en León es cuando ya me conecto con una escena musical que ahí existe, porque León tiene una tradición musical alucinante que yo no conocía. Yo había oído a Los Cardíacos en el gran musical de la SER, que fue un concierto que León fue mítico, pero yo todavía no estaba en León, con las chinas. ¿Te acuerdas de las chinas? Sí. Pues las chinas y Los Cardíacos en el gran musical en el Palacio de los Deportes de León. Yo llego a León, abro el periódico y lo primero que encuentro, batalla de las bandas. Los Cardíacos de León contra Guay de Astóloga. ¿Qué es esto? Y luego toda la música y todo lo que hay. Y fue una apertura al mundo alucinante ya, muy musical. Qué bueno. Yo creo que ahí en torno a los 20, bueno, no te voy a preguntar porque como no te aclaras tú con la cronología no te quiero liar más, pero yo creo que en torno a los 20 es cuando empiezas con el grupo Ópera Prima, del cual solo hay una maqueta que no recuerdo ahora, ya no me acuerdo ni cómo, pero hace años conseguí. La tendré por ahí en los archivos. Y después ya con los Flechazos se convierte en la gran bandera del movimiento mod. Pero bueno, es verdad que ya nos estás contando que desde Madrid ya traes el bicho de la música metido dentro, como digamos como fan, y luego ya con la guitarra, pues también me imagino que haciendo canciones y todo. El primer disco de los Flechazos, el segundo, el éxito es bastante, ¿cómo te diría yo? Por lo que me has contado en otras ocasiones,
Y quizá es que coincide mucho con lo que me cuentan muchos otros artistas, ¿no? El primer éxito es como una ola que te deja medio al helado, pero muy contento a la vez. Yo no sé si en ese primer disco, en el segundo disco, tú tenías claro que te ibas a dedicar realmente a esto o estabas probando a pasártelo bien un tiempo, ¿no? ¿Cómo era, qué tenías en la cabeza entonces? Ahora, con la perspectiva de hoy en día, tengo la sensación de que ya lo sé, pero en aquel momento no era consciente. Sí. Me había sentido la llamada, vamos a decir, de la música, porque yo estaba enganchado a Musical Express en la tele, a los programas de la noche a la tarde, la edad de oro, me lo chupaba todo. Ya compraba el rock especial en el kiosco, la historia de la música rock, era mi mundo. Yo era buen estudiante, no me complicaba la vida con eso, y mientras me dejaran escuchar música yo seguía estudiando, y yo sí que sabía, alrededor de mí encontré un grupo de gente interesada en participar en esta historia, que seguramente no hubieran participado si no hubiera sido yo el que les guiara a todos, pero montamos un flechado con mi amigo Héctor Escobar, que tenía mucha musicalidad, que tocaba la batería, pero yo sabía que no iba a ser buen batería nunca, y le lié para que aprendiera a tocar el bajo, y se dejó. Elena la fichamos como corista, pero Elena cantaba tan mal que cantaba bajito y no se le oía en los conciertos. Y un día me dijo, yo estudio piano, y vi el cielo abierto, pues entonces toca el teclado en vez de cantar. Y entonces ese tipo de actividades, el grupo de La Pandilla, eso funcionó muy bien desde el principio con nosotros, porque pretendíamos ser eso, el grupo de nuestra pandilla, y que La Pandilla fuera cantada. Qué bueno. Y después, no sé, habéis estado siempre establecidos en León, pero bueno, hay un momento donde el éxito ya es nacional y empiezan las giras más grandes. Yo no sé cómo lleva, precisamente por lo que estás contando, de ser al final un grupo de amigos, cómo lleváis de repente convertiros en esa pequeña industria que es un grupo de música que está funcionando y que gira por todas partes, y lo lleváis y lo sostenéis en el tiempo. No sé cómo lo encajasteis todos, ¿no? No sé cómo porque evidentemente habéis tenido una trayectoria bastante larga después de todo y no fue un éxito, no fue una cosa de un disco, no fue una cosa de tal, no fue una especie de ola que se va expandiendo, y además cogéis, ¿cómo se dice? Echáis raíces en sitios un poco imprevisibles, ¿no? Yo siempre, y tú lo sabes, la vinculación que tienen los Flechazos con mi ciudad, por ejemplo, que hay muchas razones para que sea así, ¿no? Pero hay 2 o 3 sitios donde los Flechazos siguen vivos incluso cuando ya empieza a decaer la ola, ¿no? Bueno, no sé cómo experimenta el grupo toda esta profesionalización, por así llamarlo, ¿no? Sí, pues de una manera muy natural, porque lo habíamos visto en otros, porque éramos nuestros ídolos, era todo gente de nuestro estilo que había entrado a tocar, porque era lo que en esa época marcaba el carácter de su generación, pero que también estaban destinados a hacer otras cosas como nosotros. Tienes que tener en cuenta que muchas de las bandas de la nueva ola, de la vida, o como lo quieras llamar, era gente de clase media que había llegado a la música, igual habían ido a estudiar a Inglaterra y habían visto lo que estaba en Inglaterra, o sus amigos, porque estaba alrededor y todos querían participar de eso, que eso también es importante, pero no lo tenían fácil en sus familias. Yo, por ejemplo, para que la gente lo entienda, yo no lo tuve fácil en mi familia. De primera mitad, y haciendo una familia de clase media o acomodada, me la tuve que comprar yo. O sea, yo estuve en medio sin salir, ahorrando todas mis pagas, para porque comprarla. en mi casa no querían vivir a hablar de que yo me dedicara. Claro, por ejemplo, Pedro Alonso, el batería del grupo, que Pedro era como el que era de otro barrio. Los Flechazos éramos todos uno del centro de León y Pedro era del barrio ferroviario, que sabes que es hermano del que fue ministro de Zapatero, José Antonio Alonso, sí. El ministro de Interior, que era juez, pues era el hermano mayor de Pedro. No sé si sabías eso. Bueno, pues Pedro venía de otra estación y tal, y a él le resultó muy fácil tocar la batería, porque los caminos que tenía alternativos, siendo mal estudiante, no eran mucho mejor. En cambio, para nosotros era una presión tremenda. Entonces, tuvimos la suerte de que desde el principio el grupo funcionó bien, sí, y nos dejaron. A mí me reñían cada vez que iba a ensayar, porque yo tenía que, para coger el autobús y no llegar tarde al ensayo, tenía que levantarme de la mesa el domingo antes de que acabara la comida.
me reñían todos los domingos, hasta que yo les expliqué que estaba trabajando, que es que era que yo, en vez de estar por ahí tomando cañas, me encerraba a las 4 de la tarde en un local de ensayo y salía a las 9. Me estaba 5 horas tocando, que no estaba fumando porno, que estaba tocando y preparándome. Y conseguí que lo entendieran, pero costó mucho. Entonces, fue un trabajo. El éxito tan cercano y tan primerizo fue muy reafirmante para eso, para que todas nuestras familias y nuestro entorno entendieran que íbamos en serio. Y como ya habíamos dicho que íbamos en serio, no podíamos bajarnos del tren, había que seguir. Entonces nos profesionalizamos con la casa de discos, con el productor muy rápido. También porque nos gustaba mucho también, lo pasábamos. Es verdad que yo tengo la sensación de que tú siempre has sabido, a lo largo de tu trayectoria, anticiparte bien tanto al aburrimiento como a la primera sombra de decadencia. O sea, yo creo que cuando estás en un proyecto y ves que te vas a empezar a aburrir, empiezas a planear lo siguiente en silencio, ¿no? Ha habido varios momentos que ahora los repasaremos, pero sí que me gustaría saber en qué momento te das cuenta de que tienes que cerrar el capítulo de los flechazos. Sí, bueno, fue un momento duro y triste, porque yo vivía los flechazos de una manera muy intensa en los grupos que yo había creado, pero también porque mi pareja, él era la teclista de los flechazos y ese camino lo habíamos compartido. Pero llega un momento en el que ves que el mundo ha cambiado y tienes que tener el radar bien sintonizado para darte cuenta de eso. La música ha cambiado y lo que tú ofreces o lo que a ti te interesa no es lo que le interesa a los demás. Hay gente que tiene la capacidad de mutar y de transformar su propuesta en algo que puede interesar a la gente que ha venido después y que tiene otras inquietudes, pero es que cuando crees mucho en lo tuyo y en lo que tú haces, no te apetece cambiar las cosas básicas, esenciales. Claro. Entonces, en el momento de separar los flechazos fue una relación entre el negocio musical hacia donde había ido y el ambiente personal dentro del grupo, cómo se había deteriorado. Con nuevas incorporaciones a las que de gente que quiero mucho, pero que no eran mis amigos del instituto con los que yo compartí. Eso siempre hace. Claro. No sé si tenías la idea de que con Cooper iba a pasar lo que pasó, porque es un caso bastante extraño en la historia del pop español, de alguien que ha tenido un grupo de éxito durante muchísimos años, que monte otra banda. Pues otra cosa es empezar en solitario, sí que lo han hecho muchos, ¿no? Pero que monte otra banda incluso con otras características en muchos aspectos, y que vuelva a ponerse arriba tantos años después. Si quieres de otra manera, porque también la industria era diferente y los medios eran diferentes, no tenía nada que ver con el momento de los flechazos, ¿no? Pero se ha convertido en todo un referente respetadísimo en toda la escena independiente, ¿no? No sé si creías que esto iba a pasar o también te sorprendió el éxito de Cooper. No, bueno, yo como proyecto personal lo enfoqué como la manera que yo tenía de expresarme y de sacar de dentro de mí cosas que yo quería enseñar a la gente, sin preocuparme mucho si tenía éxito o no tenía éxito. Eso me ha llevado a cometer errores de los que puede que esté orgulloso, pero que han lastrado la carrera. Cuando empezamos con Cooper, tuvo mucho éxito como proyecto. Recuerdo presentarme en Madrid, había mucha expectación, en la Sala del Sol veía caras de gente que luego ha venido a ver qué es lo que tal, y todo funcionó muy bien. El primer casting, el primer disco, tal. Sí. Y de repente a mí se me ocurre que voy a dejar de hacer el mes, que voy a sacar solamente single. Y el negocio musical no estaba preparado para eso. No. Y eso fue la tumba comercial de Cooper, absolutamente, porque a partir de esa decisión seguramente están las mejores canciones del grupo, pero el grupo deja de aparecer en los medios y de tener ese... entonces ya se alimenta de esto de lo que también siempre picar piedra, de conciertos, de salas, de llamadas de teléfono y a tener una carrera digna, para mí importante. Pero sí que es verdad que vuelve a pasar lo que dices, porque hay un momento en el que dices, veo claro que esto ya no va a ningún lado. Y es cuando yo digo,
cuántas canciones tengo que todavía la gente no conoce. Muchísimas editadas. Cuando das un concierto después de 11 años de carrera, 12 años de carrera, y te viene una persona y te dice, oye, sois buenísimos, no os conocía. Entonces, ¿dónde estabas tú? No, yo no puedo seguir así. Yo digo, llega un momento en que dices, tengo muchas canciones que la gente me descubra, aunque sea dentro de 10 años o de 20, vamos a hacerlo así. Que verdaderamente yo estaría charlando contigo toda la tarde, pasa que nos quedan 5 minutos y tengo que dejar en el tintero otras cosas que yo confío que más pronto que tarde hagamos un búnker especial desde el archivo, ya con una entrevista larga y en condiciones donde hablemos de un montón de cosas, ¿no? A ver si lo podemos hacer en este 2026. De todas maneras, sí quería, pensando en los seguidores de Popes 80, hay que decir para la gente más joven que nos sigue que Popes 80 y Alex tienen una relación pues desde el día 1. Vivimos el comienzo de Cooper 100% al tiempo que empezamos nosotros. Ahora hemos cumplido 25, 26 años ya y siempre hemos seguido su trayectoria, por tanto nuestra gente lo conoce, ¿no? Y yo creo que igual que hemos intentado presentar de la mejor manera posible los discos, las giras, aquel regreso con la gira de los flechazos tan bonito, en fin, todo. Ahora tenemos que hacer lo mismo con esto, que es otra creación más de Alex, y es el que vayan a verle a Santa Coloma, porque verdaderamente yo creo que lo ha explicado muy bien, está todo lo que representa su propia trayectoria, todo está entreversado entre su propia trayectoria, pero es que además no sé si que yo estaba pensando que es una oportunidad maravillosa para hacer un turismo rural fantástico que tenemos en España, pasar unos días a gusto. No hemos hablado de la ruta que haces con alguna gente, ¿no? Por la ruta del senderismo, no hemos hablado de otras cosas porque nos llevaría todo el programa, ¿no? Pero sí que me gustaría que les dijeses a nuestra gente, que los animases a ir a verte, ¿no? ¿Cómo les dirías tú que vayan a verte al museo? Ahora que, por cierto, acabáis de reempezar, ¿no? Que has tenido unas pequeñas vacaciones ahí. Sí, es verdad. Bueno, yo antes que eso, lo que quería es agradecerte todo el apoyo que a lo largo de mi carrera he recibido de Popes 80 aquí de aquí, porque tú no lo cuentas, pero yo recuerdo cuando nos separamos Cooper, cuando se acabó, el periódico de León hizo un gran especial donde había plumas seleccionadas que escribían, y tú fuiste uno de los pocos invitados y hiciste un texto precioso que a mí me emocionó y a mucha más gente también, y siempre he estado muy, muy agradecido porque ha sido importante en la trayectoria, la relación que hemos mantenido. Y en ese sentido, antes de invitar a todo el mundo, yo te quiero invitar a ti, a que vengas a la fundación y emplazar a Popes 80, porque tenemos que hacer algo juntos. Entonces, yo lanzo el guante porque este es un sitio con unas características especiales, geniales, porque este es el refugio de uno. Entonces, es el refugio de la gente como tú y como yo y como los seguidores de ti. Es el sitio perfecto para venir a hacer turismo rural, para conocer un entorno maravilloso, la gastronomía es alucinante. Estoy contentísimo de haber decidido emplazarme a mí aquí, porque todo el mundo dice, ¿qué pasa? ¿Tú eres de ahí? ¿Yo qué voy a ser? Sí, pero es que esto tiene un potencial increíble, al lado del Camino de Santiago, cerca de la ciudad de Astorga. La mayoría de la gente dice varias frases cuando viene, nadie se cree que esto sea como es, yo no me lo esperaba así, pero todos dicen, tengo que venir con más. Y eso es lo mejor. Eso es el mejor indicador de que estás acertando, ¿no? Bueno, Alex, pues nada, te agradezco un mogollón que hayas estado en el búnker de Popes 80. Espero que podamos vernos pronto. Recojo el guante de esto y mañana mismo hablaré con el resto de jefes de Popes 80, porque esto hay que ponerle ahora patas para hacer algo bonito allí, que además me apetece muchísimo, ya lo sabes, ¿no? Así que nada, querido, te agradezco mucho y ya sabes que Popes 80 es tu casa forever. Gracias, hasta la próxima. Estupendo, muchísimas gracias. Un saludo para todos. En fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Espero que hayáis disfrutado esta maravillosa charla con Alex. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes 80 para estar al tanto de todo y ver también los programas anteriores. Recomiéndanos en las redes sociales y nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás en ninguna otra revista.
Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.